Bien, pues vamos al libro de los números, que estábamos. Recordad que el libro de los números es un complemento, completa lo que el Éxodo no nos ha dicho, ¿no? En el capítulo 14, recordemos que en vista de la protesta del pueblo, de la rebelión, porque les parecía que era imposible conquistar la tierra prometida, que los cananeos eran más fuertes, ciudades muy bien protegidas, etcétera, etcétera. Ellos decían que preferían antes morir en el desierto que esforzarse para ir a conquistar lo que les parecía que era imposible. Como contraste, recordemos que solo hay dos de los exploradores, Josué y Caleb, que se nos dice que eran de otro espíritu, y esto decían: podemos porque Dios está con nosotros y no está con ellos. Bien, en el momento que ya Dios les dice pues que escucha lo que ellos le habían dicho y por lo tanto no entrarán en la tierra prometida todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años. Por lo tanto, que vuelvan a dar vueltas por el desierto. Leamos pues el capítulo 14 de Números, versículos 39 al 45. Moisés refirió todo esto a los hijos de Israel y el pueblo quedó desolado. Subieron por la mañana a la cumbre de un monte diciendo: vamos a subir a la tierra de que nos habló Yahvé porque hemos pecado. Díjoles entonces Moisés: ¿por qué queréis contravenir a la orden de Yahvé? Eso no puede saliros bien. No subáis, porque no va Yahvé en medio de vosotros y seréis derrotados por el enemigo. Los amalecitas y cananeos están del lado de allá, frente a vosotros, y caeréis bajo su espada, porque habiendo vuelto vosotros las espaldas a Yahvé, él no estará con vosotros. Ellos temerariamente se obstinaron en subir a la cumbre del monte, pero el arca de la alianza de Yahvé y Moisés no se movieron de en medio del campamento. Bajaron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquellos montes y los derrotaron, poniéndolos en fuga y persiguiéndolos hasta Jorma. O sea, como vemos, no acaban de creer a Dios. Esta es la realidad. No acaban de creer a Dios. Dios les ha dicho pues que no vayan, que no van a conquistarla, es decir, que Dios no va a ir con ellos, que no les va a ayudar. Y entonces ahora sí se sienten fuertes, se sienten desolados cuando escuchan que Dios ha escuchado lo que ellos le hayan pedido de morir en el desierto y que por lo tanto no van a entrar en la tierra de momento. Pero observemos, recuerdo todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. El pueblo se propone, se esfuerza, quiere contra la orden de Dios conquistar la tierra prometida, pero fracasan, Dios no va con ellos. Es decir, aquí nos vemos que querer entrar en la tierra prometida, que es el cielo, que es la felicidad a la cual estamos llamados, de una manera distinta de como Dios quiere que lo hagamos, vamos a fracasar. Hemos de hacer las cosas como Dios quiere, contando con Dios, contando con su ayuda. Sin su ayuda no podemos. Bien, como consecuencia de todo esto, el pueblo vuelve hacia el Mar Rojo y comienza pues un largo itinerario de recorrer el desierto. Durante estos largos años, pues ocurren toda una serie de episodios que algunos los hemos visto reuniéndolos, pues la rebelión de María y de Aarón, la rebelión de Coré, Datán y Abirón, la cuestión de las aguas de Meribá. Recuerden que cuando vimos en aquel momento en Meribá en el que se encuentran, que llegan a un oasis y no hay agua, que protestan, que se rebelan, que casi quieren apedrear a Moisés. Dios le dice que golpee con el bastón la roca y brota agua. Pero recordemos que esto ocurre dos veces. Entonces, la primera vez tuvo lugar antes de este episodio que hemos estado comentando. La segunda vez tiene lugar después. Pienso que quizás no hace falta que lo leamos, lo tenemos en el capítulo 20 del libro de los Números, pero sí vamos a leer el versículo 1. Capítulo 20, el libro de los Números, el versículo 1.
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Fijémonos que ya en Cades, después de dar unas cuantas vueltas, de pasar un tiempo, finalmente, tal como Dios le había dicho, muere María. Muere María allí en Cades, la sepultan y el pueblo continúa. En el mismo capítulo, fijémonos los versículos 22 al 29. Alzando de Cades el campamento, llegó Israel con toda la muchedumbre al monte Hor. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, que está en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón va a reunirse con su pueblo, pues no ha de entrar en la tierra que yo voy a dar a los hijos de Israel, porque fuisteis rebeldes a mi mandato en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y sube con ellos al monte Hor. Y allí que se desnude Aarón de sus vestiduras y reviste de ellas a Eleazar su hijo, porque allí se reunirá Aarón con los suyos, allí morirá. Hizo Moisés lo que mandaba Yahvé, y a la vista de toda la asamblea subieron al monte Hor. Moisés hizo que se desnudara Aarón de sus vestiduras y revistió de ellas a Eleazar su hijo, y allí murió Aarón en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron del monte, y viendo la muchedumbre que Aarón había muerto, hicieron duelo por él todas las familias de Israel por 30 días. O sea, fijémonos que Aarón era el primer sumo sacerdote. Por lo tanto, tiene una importancia muy grande para el pueblo de Israel. Pero él, junto con Aarón, fueron los que fallaron en el momento de las aguas de Meribá, estando en Cades. Por lo tanto, Aarón no entrará en la tierra prometida, como tampoco entrará Moisés. Como consecuencia, fijémonos aquí que Dios quiere que ante el pueblo se mantenga la autoridad del sumo sacerdote. Y por lo tanto, este episodio sube Aarón junto con Moisés al monte Hor. Allí se despoja a Aarón de sus vestidos sacerdotales y se viste a su hijo. Recordemos que el sacerdocio en Israel era por sucesión. Eran los descendientes de de Aarón, era hermano de Moisés. Entonces, el primero que le sustituye que le sucede a Aarón es su hijo Eleazar. Y tenemos a Eleazar ya ante el pueblo de una manera pública, revestido con los vestimentos propios del sacerdote. De esta forma se continúa la misión sacerdotal en el pueblo. En el capítulo 33 del libro de los Números se nos habla de la muerte de Aarón. Fijémonos versículos 37 y 39. Capítulo 33, versículos 37 al 39. Partidos de Cades acamparon en el monte Hor al extremo de la tierra de Edom. Aarón, sacerdote, subió al monte Hor por orden de Yahvé y murió allí el año 40 después de la salida de Egipto, el 5º mes, el primero del mes. Tenía Aarón 123 años cuando murió en la cima del monte Hor. Vale, o sea, como vemos, después de haber recorrido el desierto todos estos años, finalmente muere Aarón en el monte Hor. Y por consiguiente, pues le sucede su hijo, como digo, su hijo Eliezer. Pero también en ese tiempo tuvo lugar el famoso episodio de las serpientes. Fijémonos, podemos ir al capítulo 21 del libro de los Números, los versículos 4 al 6. Partiéronse del monte Hor en dirección al mar Rojo, rodeando la tierra de Edom, y el pueblo impaciente murmuraba por el camino contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto a morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos ya cansados de un tan ligero manjar como este. Mandó entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murió mucha gente de Israel. O sea que nos encontramos nuevamente, una vez más, como tantas veces había ocurrido, que ante una dificultad, ante una situación de cansancio, murmurar contra Moisés, contra Aarón y en el fondo murmurar contra Yahvé.
Murmurar porque no les llevaba a la tierra, porque no tenían, porque estaban cansados. Fijémonos el grado de ingratitud, estaban cansados del maná. Es decir, Dios les estaba dando un alimento providencial, especialísimo, para mantenerlos y que puedan vivir en un lugar árido y que ellos no sabrían subsistir. Sin embargo, ya están cansados. Es decir, fijémonos que son personas que viven y se mueven por sus sensaciones, por sus emociones del momento. No tienen una asimilación de los hechos y de los objetivos, de quiénes son, hacia dónde van. No han asumido la cantidad de oportunidades en las que Dios le ha mostrado su presencia y su ayuda. No, se mueven por intereses meramente humanos, naturales. Evidentemente, en esta situación es difícil que se pueda vivir de fe si no se reflexiona, si no se interioriza la presencia de Dios, que no vemos, pero que experimentamos, pues nos quedamos en lo que percibimos de inmediato por los sentidos. Fijémonos la importancia enorme de la fe, de interiorizar la fe, de hacer actos de fe, de hacer actos de confianza en Dios, de ser consciente de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayuda, que Dios nos acompaña. Y como dice San Pablo, Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Esa confianza en Dios, si no la tenemos, nos hundiremos y no viviremos como auténticos cristianos. La característica del cristiano es la confianza y por lo tanto la alegría. Cuando falla la confianza, falla la alegría. Y un cristiano triste es un triste cristiano. Continuemos, versículos 6 al 9. Hemos visto como consecuencia Dios permite que las serpientes que son frecuentes en aquella zona les muerdan y por lo tanto muchos mueran. Yo recuerdo al padre Bartina, que como saben era especialista en el Éxodo y que había hecho este viaje de Egipto a la Tierra Santa para experimentar y ver las circunstancias. Entonces recuerdo que en un momento él nos dijo que en medio del desierto, con el calor, pues se pararon y fue a refugiarse a una pequeña sombra de unos arbustos. Y el guía le dijo, no, sal de ahí, que es muy fácil que haya una serpiente venenosa ahí, que haya serpientes venenosas. O sea, es normal. Hasta entonces no les habían picado. Dios permite, pues, que le piquen. Y por consiguiente, muchos mueren. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Como siempre, cuando se ve agobiado. Entonces sí acude a Dios. ¿No hacemos a veces eso nosotros? Cuando vemos una situación de desesperación, Dios mío, Dios mío. Pero cuando las cosas me van bien, me olvido de Dios. Veamos los versículos del 6 al 9. Seguimos con el capítulo 21, perdón, del 7, el 6 lo habíamos comentado. El pueblo fue entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado murmurando contra Yahvé y contra ti. Pide a Yahvé que aleje de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta y cuantos mordidos la miren sanarán. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguno era mordido por una serpiente miraba la serpiente de bronce y se curaba. Fijémonos la pedagogía de Dios. Dios mismo le dice a Moisés que haga una imagen de una serpiente. ¿Se fijan cómo la prohibición de no hacerse imagen alguna que teníamos en el capítulo 20 del Génesis se refiere no a hacer imágenes, sino a ser ídolos? Es Dios mismo el que dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Y fijémonos que además es una imagen milagrosa, porque quienes, habiendo sido mordidos por la serpiente, miren esa serpiente de bronce que Moisés pone en un asta, se curará. Dios ha permitido que el pueblo sufra las consecuencias de su falta de fe, de su murmuración, pero le da el remedio en el momento que acuden y le piden.
Es decir, observamos que Dios no es rencoroso, digámoslo así. Dios perdona siempre. Pero si se fijan, aquí tenemos la serpiente, tipo y figura de Cristo. Nos lo dice el mismo Evangelio. Podemos buscar en el capítulo 3, me refiero a la serpiente de bronce, capítulo 3 de San Juan, versículos 14 y 15. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. O sea, fijémonos cómo de esta manera la serpiente de bronce en aquel asta es tipo y figura de Cristo en otro asta, en la cruz. Es elevado en alto. Y que igualmente todo el que le mira queda curado. ¿Qué es lo que le cura? ¿La serpiente? No. Fijémonos que lo que le cura es la confianza en la omnipotencia de Dios. La confianza en la palabra de Dios, que Dios ha dicho, si lo miras con fe, quedarás curado. Lo mismo que ocurre con esa otra figura en un asta que es Jesús. Si lo miramos con fe, también somos curados de nuestros pecados, de nuestras heridas mortales que son los pecados. O sea, tenemos a la serpiente de bronce, tipo y figura de Cristo. Y es interesante cómo interpreta el libro de la sabiduría este episodio de la serpiente de bronce. Fijémonos en el libro de la sabiduría, capítulo 16, los versículos 6 al 8. En alguna Biblia es del 5 al 7. Para su corrección fueron por un poco turbados, tuvieron una señal de salud para traerles a la memoria los preceptos de la ley, pues el que se volvía a mirarla no era curado por lo que veía, sino por ti, Salvador de todos. Y con esto mostraste a nuestros enemigos que tú eres el que salvas de todo mal. Es decir, fijémonos cómo el libro de la sabiduría, es decir, el autor del libro de la sabiduría, inspirado por Dios, reflexionando a la luz de Dios, bajo la luz del Espíritu Santo, evidentemente, sobre este hecho, ¿qué nos dice? Que fue una corrección de Dios, un medio educativo de Dios, y que quien le curaba no era la serpiente, era Dios. No era curado por la serpiente que veía, sino por ti, Salvador de todos. Como digo, es lo que nos ocurre con Jesús. Lo que nos salva, lo que nos libra de nuestras esclavitudes y de nuestros pecados, es precisamente la fe, la confianza absoluta en esa infinita misericordia y poder de Dios. Bien, y llegamos al momento de la muerte de Moisés. Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52. Aquel mismo día habló Yahvé a Moisés diciendo: Sube a este monte de Abarim, el monte Nebo en tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla desde allí la tierra de Canaán, que voy a dar en posesión a los hijos de Israel. Y muere en ese monte que vas a subir, y reúnete con tu pueblo, como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y se reunió allí a los suyos. Porque pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin, no santificando mi nombre en medio de los hijos de Israel. Tú verás ante ti la tierra, pero no entrarás en esa tierra que voy a dar a los hijos de Israel. O sea, tenemos por consiguiente que estamos nuevamente en las fronteras de la tierra prometida. Han pasado todos estos años que suficientes para que mueran todos los mayores de 20 años, y Dios le dice una vez más a Moisés que no entrará. Recordemos precisamente por esa falta de fe que en un momento dado tuvo Moisés para no manifestar ante el pueblo la santidad de Dios, que perdona siempre. Por consiguiente, le dice que suba al monte Nebo, pero fijemos la
la delicadeza de Dios. Moisés efectivamente no entrará en la tierra prometida, pero Dios le permite contemplarla. Que suba al monte Nebo, en la tierra de Moab, ya frente a Jericó, y desde allí contemplará la tierra a la que va a entrar el pueblo, pero Moisés no. Podemos pasar al capítulo 34 y los versículos 1 al 12. Subió Moisés desde los llanos de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que está frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra toda desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín con Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y todo el campo de Jericó, la ciudad de las palmas hasta Segor. Y le dijo Yahvé: ahí tienes la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, conforme a la voluntad de Yahvé. Él le enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Fogor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro. Tenía cuando murió 120 años, y ni se habían debilitado sus ojos, ni se había mustiado su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab durante 30 días, cumpliéndose los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, pues había puesto Moisés sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron como Yahvé se lo había mandado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés, con quien cara a cara tratase Yahvé, ni en cuanto a las maravillas y portentos que Yahvé le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón y contra todos sus servidores y todo su territorio, ni en cuanto a su mano poderosa y a tantos terribles prodigios como hizo a los ojos de todo Israel. O sea, aquí vemos pues que efectivamente Moisés sube al monte Nebo y Dios le permite contemplar la tierra prometida. Aquí se nos describe toda una serie, si se fijan, los territorios, se nos habla de los territorios que correspondieron a cada una de las tribus. Evidentemente en este momento todavía no la tenían en posesión, ¿no? Pero no tenemos que tomar al pie de la letra de que lo vio todo. Imposible, ¿no? Pero sí que permitió ver una gran extensión y tener una idea de conjunto, por decirlo así, de esa tierra que Dios había prometido y que él no conocía. Pero fijémonos que aunque Moisés no entra en la tierra prometida, no deja de ser por eso el más grande de los profetas, de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Se nos dice que Moisés moría a los 120 años y que mantenía su vigor. No olvidemos que no tenemos que tomar al pie de la letra que fueron 120 años, sino que se trata de 3 periodos de 40. Tenía 40 cuando salió de Egipto, tiene 40 viviendo en el desierto con los madianitas y otros 40 caminando por el desierto. Es decir, equivalente a lo que podríamos llamar 3 generaciones. Pero cumplió su misión y una vez cumplida su misión, el Señor se lo llevó. Hay un detalle que no sé si se fijan, y es que nadie sabía ni sabe dónde está el sepulcro de Moisés. Se dice que Dios lo sepultó. Sin duda alguna, esto entraba en la providencia de Dios, porque un pueblo tan dado a la idolatría fácilmente habían acabado rindiendo culto a Moisés. Por lo tanto, Dios permite que no sepan dónde está el sepulcro de Moisés, y de esta forma ellos van de cara a Dios, que es a quien tienen que seguir. Aquí tenemos que Josué, recuerden que es aquel jovencito que acompañó siempre a Moisés y que fue uno de los exploradores de otro espíritu, ¿se acuerdan? Que eso nos había dicho, que Josué y Caleb entrarían en la tierra prometida porque eran de otro espíritu. Es decir, no eran murmuradores, eran personas que vivían de fe, eran personas que confiaban en Dios. Y por lo tanto, Moisés, de una manera, digámoslo así, perceptible por el pueblo
impuso sus manos sobre Josué y como que hizo pasar su espíritu, parte de su espíritu a Josué. De esta forma, Josué tiene la autoridad de parte de Dios para continuar llevando adelante al pueblo y será el que les introducirá en la tierra de Canaán. Pero es interesante que nos fijemos en la alabanza que se nos da de Moisés. Decía el versículo 10, no ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. ¿Y por qué esta grandeza de Moisés? ¿De dónde le venía esa grandeza de Moisés? Fijémonos que precisamente porque era quien hablaba y trataba con Yahvé cara a cara. Es decir, la grandeza de Moisés le viene de su intimidad con Dios, de su vivencia y fidelidad a Dios, aunque tiene fallos como todo ser humano, pero son mínimos. Lo que caracteriza la vida de Moisés es precisamente esa intimidad con Dios, que es lo que nos puede hacer grandes en esta vida. No lo más importante de Moisés no es ni los milagros que hizo, y el hecho de que sacara al pueblo de Egipto, no. Lo que le hizo grande fue, repito, su intimidad con Dios. Y por lo tanto, debido a esa intimidad con Dios, pudo realizar perfectamente su misión, que fue sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarles hasta la puerta, hasta la frontera de la tierra prometida. Luego será Josué el que dé ese otro paso de introducir el pueblo a la tierra prometida. De todas maneras, tengamos en cuenta que la conquista de la tierra prometida no fue fácil. Y Moisés ya era mayor. Por lo tanto, podemos decir que por la edad también le correspondía no estar al frente del pueblo en este momento. Pero creo que antes de terminar, será bueno que veamos la gran lección que nos da este episodio, todos estos episodios que hemos estado viendo, de la salida de Egipto, el paso por el desierto y la entrada en la tierra prometida, tal como nos la explica el autor de la carta a los Hebreos. Podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 3, los versículos 7 al 19. Luego continuaremos. Por lo cual, según dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, como el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras. Un momentito, vamos a seguir enseguida. Observen la afirmación del texto. Dice, por lo cual, según dice el Espíritu Santo, y ese texto que cita ahora, ¿dónde está? Es un salmo de David, como veremos más adelante. Por lo tanto, aquí tenemos un texto que nos afirma clarísimamente que la Escritura es palabra de Dios, es palabra del Espíritu Santo. Se escribe inspirado por Dios. Volvemos, Recuerda este salmo que dice hoy, no endurezcáis el corazón como en Meribá, etc. ¿Seguimos? Desde el versículo 10. Durante 40 años, por lo cual me irrité contra esta generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no conocen mis caminos, y así juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo, antes exhortaros mutuamente cada día mientras perdura el hoy, a fin de que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Porque hemos sido hechos participantes de Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza del principio, mientras se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Quienes en efecto se rebelaron después de haber oído, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por obra de Moisés? ¿Y contra quienes se irritó por espacio de 40 años? ¿No fue contra los que pecaron cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes, sino a los desobedientes, juró que no entrarían en el descanso? En efecto, vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. Bueno, enseguida continuaremos y observemos cómo el autor de la carta a los Hebreos nos hace ver que hay un texto en la Sagrada Escritura, después veremos que lo explicará con más detalle, que se escribió después de la entrada de los israelitas en Egipto.
Es el salmo que dice, oí si oyereis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá. Es decir, no endurezcáis el corazón como ocurrió con los israelitas, porque dice, ¿quiénes fueron los que se rebelaron? Todos los que escucharon la palabra de Dios, las promesas de Dios. ¿Y quiénes fueron los que no entraron? Pues los que se rebelaron. Por lo tanto, dice, ¿contra quiénes se irritó por espacio de 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes, sino a los desobedientes, juró que no entrarían en su descanso? Y efectivamente no entraron. Y veamos cómo continúa en el capítulo 4, los versículos 1 al 11. Temamos, pues, no sea que perdurando aún la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros encuentre que llega con retraso, porque igual que a ellos se dirige también a nosotros este mensaje, y no les aprovechó a aquellos haber oído la palabra, por cuanto la oyeron sin fe los que la escucharon. Nosotros, pues, los que hemos creído, entramos en el descanso según que dijo, como juró en su cólera, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en cierto pasaje habla así del día séptimo, y descansó Dios en el día séptimo de todas sus obras, y en este dice de nuevo, no entrarán en mi descanso. Queda pues que algunos han de entrar en el descanso, y no habiendo entrado los primeramente invitados a causa de su incredulidad, de nuevo señala un día, hoy, declarando por David, después de tanto tiempo, lo que arriba queda dicho. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pues si Josué los hubiera introducido en el descanso, no hablaría David de otro día después de lo dicho. Por tanto, queda otro descanso para el pueblo de Dios, y el que ha entrado en su descanso también descansa de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Démonos prisa, pues, a entrar en este descanso, a fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia. O sea, como ven, el argumento es muy claro, ¿no? No sé si lo han visto bien. O sea, que nos dice, aquel es un hecho que ocurrió, pero que nos está enseñando cómo tenemos que actuar nosotros. Por lo tanto, temamos, es decir, cuidado, no sea que nos ocurra lo mismo. Porque fijémonos que ese texto de David, evidentemente es muy posterior, siglos después de que Josué introdujese al pueblo en la tierra prometida. Luego, si la tierra prometida hubieran llegado a su descanso, si hubiera sido ese el final del camino, no tenía por qué David, siglos más tarde, hablar de hoy, si escucháis su voz, no lo endurezcáis, porque hay un hoy nuevamente para entrar en ese descanso. Se hace alusión ese descanso de Dios a lo que nos dice el Génesis, que el séptimo día Dios descansó. ¿Se acuerdan? Ese texto no hay que necesario leerlo. Por lo tanto, todos estamos llamados a entrar en el descanso de Dios, es decir, en el cielo, que es la verdadera tierra prometida. Porque, como dice el texto, si Josué los hubiera introducido definitivamente a la tierra prometida, se acabó más esperanza, ya está, ya han llegado. Pero no, siglos más tarde, repito, David dice, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis el corazón, precisamente para poder entrar en el descanso de Dios. Luego, para cada uno de nosotros hay un hoy. Tenemos una esperanza de llegar a ese descanso de Dios, donde encontraremos la plenitud de la felicidad a la cual todos aspiramos. No hay nadie, creyente o no creyente, que no busque con sinceridad y con esfuerzo su felicidad. Pero esa felicidad plena solo nos la puede proporcionar Dios, y es la que nos ha prometido el cielo. El cielo nuevo y la tierra nueva de que nos habla la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la gran lección que se nos da de todo este pasaje, que hemos de toda historia de Moisés y la salida de Egipto, etc., es una lección de una importancia enorme para cada uno de nosotros hoy.
para que no caigamos en lo mismo que cayeron ellos, de protestar, de murmurar, de quejarnos, de no acabar de ver, de confiar en esa presencia fiel y amorosa y misericordiosa de Dios. Porque fijémonos que una de las principales ideas que de una manera constante aparecen en el Antiguo Testamento es la idea de que Dios es fiel. Dios jamás falla. Podemos fallar nosotros. Dios no falla jamás. Él permanece fiel a su ser, que es amor. Luego, los únicos que podemos fallar y que nos haga imposible o difícil entrar en la tierra prometida somos nosotros. Hablo de difícil porque, claro, puede ser que finalmente entremos, pero tengamos que tener un larguísimo purgatorio antes de entrar definitivamente. Aquí tenemos, Dios nos está dando infinidad de oportunidades para ir creciendo en esa confianza, en ese amor, en esa generosa respuesta amorosa a Dios que tanto nos manifiesta su ternura. Por lo tanto, aprendamos la lección, ¿no les parece? Y por lo tanto, si aprendemos la lección de confiar y de creer profundamente, seriamente, definitivamente en esa presencia de Dios, que no nos va a fallar jamás, ¿quién nos puede quitar la alegría y la confianza y la ilusión? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que tenga más poder, más inteligencia, más capacidad que Dios? Pues yo diría que se note que creemos, ¿no? Que se note, que no sea una teoría, que lo vivamos. Pues bueno, ánimo. Y empecemos desde ahora, ¿no? No olvidemos ese texto. Hoy, si escuchéis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, ahora, en este momento.